No puede ser, ese es mi trabajo. Mi hermana se había robado mi investigación y la está presentando como si ella fuera la autora de todo. Desde que tengo memoria, mi hermana ha sido el centro del universo de mi familia. La hija ejemplar, la promesa brillante, el sol alrededor del cual todos orbitamos. Cuando era niña, creía que su brillo era natural, algo innato, como si hubiera nacido con la capacidad de deslumbrar sin esfuerzo. No fue hasta muchos años después que entendí que su luz se alimentaba de la sombra que dejaba a su paso. Yo crecí a su lado, siempre un paso detrás, siempre en segundo plano. No importaba cuán bien hiciera algo, cuánto me esforzara, o cuánto lograra por mí misma. Si yo sacaba un 9, ella sacaba un 10. Si yo ganaba un concurso escolar, ella estaba en la portada del periódico local. No te pongas celosa, deberías estar orgullosa de tener una hermana tan talentosa, decían mis padres cada vez que me atrevía a mostrar incomodidad. Así aprendí a sonreír y a callar. A ocultar mi frustración bajo una máscara de indiferencia. Le llamo la hermana dorada porque así la ve el mundo, intocable, inmaculada, perfecta. Y, como el oro, es valiosa para todos menos para mí, porque sé que por dentro es fría y calculadora. Conozco la verdad que nadie más quiere ver, su éxito no siempre es suyo, sus ideas no siempre nacen de su brillante mente. A veces, las toma prestadas. A veces, simplemente las roba. Mi campo profesional es mi refugio. Encontré en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías una forma de destacar sin que mi hermana pudiera eclipsarme. Me aferré a mi trabajo con una devoción casi obsesiva, convencida de que si me esforzaba lo suficiente, encontraría mi propio brillo. Y así fue. Durante años, desarrollé una idea innovadora, algo que cambiaría la industria, algo que era mío. Lo protegí con celo, lo perfeccioné, lo convertí en mi legado antes siquiera de compartirlo con alguien. Pero cometí el error de confiar. No sé en qué momento bajé la guardia. Tal vez fue una conversación casual en una cena familiar, cuando mencioné algunos aspectos clave del proyecto. Tal vez fue cuando, en un intento de ganarme su aprobación, le mostré partes de mis notas. O quizás, simplemente, subestimé hasta donde era capaz de llegar, cuando supe que mi hermana dorada presentaría un proyecto en la conferencia más importante del sector, sentí curiosidad. Nunca había mostrado un interés real por esta área específica, y de repente, ahí estaba, en el centro de atención, con una propuesta innovadora que, según decían, revolucionaría el campo. Me bastó leer un extracto de su resumen para que la sangre se me helara. Era mi idea. Con otras palabras, con otra presentación, con su nombre estampado al final, pero mía al fin y al cabo, el golpe fue tan brutal que, por un momento, pensé que debía estar imaginándolo. Revisé mis notas, mis documentos, cada fragmento de mi investigación, y cada vez la evidencia era más clara. No había dudas, mi hermana me había robado. No solo mi trabajo, sino también la oportunidad de demostrar lo que valía por mí misma. Me dejó sin nada, con la única opción de verla brillar mientras yo me consumía en el anonimato. Intenté hablar con ella. Primero con calma, luego con desesperación. Fingió sorpresa, fingió no entender. No puedes probarlo, me dijo al final. Con una sonrisa casi indulgente. Y aunque pudieras, ¿a quién le crees que van a escuchar? Y tenía razón. Nuestra familia no me creyó. Mis padres apenas se molestaron en escucharme antes de insistir en que estaba exagerando. Es normal que haya similitudes, seguro fue coincidencia, no dejes que los celos te cieguen. Pero no eran celos. Era rabia, era impotencia, era el peso de años de ser la sombra de alguien que no tenía ningún problema en tomar lo que no le pertenecía. Esa noche, mientras ella celebraba su inminente triunfo, yo tomé una decisión. No podía permitir que esto quedara así. No otra vez. No esta vez. Si la hermana dorada había construido su éxito sobre mi trabajo, entonces yo me encargaría de destruirlo, y me aseguraría de que jamás volviera a brillar como antes. La traición no siempre llega como un cuchillo en la espalda. A veces, se presenta en forma de una sonrisa confiada, de una mirada satisfecha, de un aplauso atronador dirigido a la persona equivocada. La primera vez que vi a mi hermana dorada subir al escenario de la conferencia, me costó procesarlo. Era mi proyecto el que estaba ahí, en las pantallas, en los folletos, en la boca de los asistentes que susurraban emocionados sobre lo innovador que era.
y sin embargo, yo no estaba en ningún lado. No había una mención a mi nombre, ni una referencia a mi trabajo. Mi existencia había sido borrada del relato. Sentí un nudo en el estómago, una presión en el pecho que me dejó sin aire. El mundo a mi alrededor se volvió difuso mientras ella comenzaba su discurso, radiante como siempre, segura de sí misma, como si cada palabra que pronunciara fuera la verdad absoluta. Y la gente la escuchaba. La gente la admiraba. En ese momento, entendí que no solo me había robado una idea. Me había robado años de trabajo, noches de desvelo, sacrificios silenciosos que nadie más veía. Me había robado la oportunidad de demostrar mi valía. Y lo peor era que lo había hecho sin el más mínimo remordimiento. No podía quedarme sentada viendo cómo se llevaba el crédito por algo que no le pertenecía. Salí de la sala de conferencias sintiendo un temblor en las manos y un torbellino en la cabeza. Busqué aire, caminé sin rumbo por los pasillos del evento, mientras las voces a mi alrededor se mezclaban en un murmullo insoportable. Diste la presentación de, escuché decir a un grupo de asistentes. Impresionante. Esto cambiará el juego, sí, sin duda. Un trabajo brillante, brillante, ese era el problema. Mi hermana siempre había sido brillante a los ojos de los demás. Incluso cuando su brillo no era suyo, llamé a mi madre, aún con la esperanza de que al menos ella comprendiera. Pero su respuesta fue la misma de siempre. Cariño, no puedes demostrar que ella te robó la idea. Quizás fue una coincidencia. No puedes simplemente alegrarte por ella, no. No podía, y por primera vez en mi vida, decidí que tampoco quería. Aquella noche, mientras la hermana dorada celebraba su éxito rodeada de personas que la idolatraban, yo tomé una decisión. No podía cambiar el hecho de que me había robado. No podía convencer a los demás de que la verdadera mente detrás de la idea era yo. Pero sí podía asegurarme de que ella no se saliera con la suya. Si mi hermana dorada había construido su victoria sobre los cimientos de mi trabajo, entonces me encargaría de hacer que todo se derrumbara. Y lo haría con mis propias manos. La rabia es un combustible peligroso. Quema, devora, pero también ilumina. Esa noche, después de ver a mi hermana dorada bañarse en los aplausos que debieron ser míos, entendí que no bastaba con saber la verdad. La verdad sin acción es inútil, no podía permitir que esto quedara así. No podía ser la sombra otra vez, la que se muerde la lengua, la que deja pasar las cosas para no hacer ruido. Ya no. Si ella había sido capaz de robarme, yo también podía ser capaz de arrebatarle lo que más quería, su prestigio. El problema era como, al principio, pensé en lo obvio, denunciarla públicamente, presentar pruebas de que la idea había sido mía. Pero no era tan simple. No tenía un documento firmado, un registro oficial, nada que pudiera sostener una acusación sin que la gente pensara que solo era envidia. Mi hermana había aprendido a moverse en el mundo con astucia, sabía cómo apropiarse de algo sin dejar huellas, así que tenía que atacarla donde menos lo esperara. Me pasé la noche entera en vela, con una libreta llena de ideas garabateadas, tachadas y vueltas a escribir. Sabía que el momento clave sería su presentación en la conferencia. Ahí era donde recibiría la atención de los inversionistas, de las mentes más influyentes del sector. Si algo salía mal en ese instante, su credibilidad quedaría en entredicho. No podía dejar que terminara su presentación con éxito. Consideré varias opciones. Podía hackear el sistema y alterar su presentación, llenar las diapositivas con pruebas de su plagio. Pero requería conocimientos técnicos que no tenía. Podía filtrar su discurso antes del evento, para que pareciera que solo estaba repitiendo algo que ya se conocía. Pero eso solo minimizaría su impacto, no la destruiría. Necesitaba algo más efectivo. Algo que la humillara, que la hiciera quedar como lo que realmente era, una impostora. Entonces, una idea se instaló en mi cabeza, oscura y tentadora. Sabía que su proyecto tenía fallos. Al robar mi idea, se había llevado solo la parte superficial, la que había escuchado en nuestras conversaciones o visto en mis notas. Pero no tenía el conocimiento profundo, los detalles técnicos que hacían que todo funcionara. Si lograba que le hicieran la pregunta correcta en el momento correcto, todo se vendría abajo. Pasé los siguientes días recopilando información, buscando los puntos débiles de su proyecto. Revisé cada documento público, cada artículo que había dado sobre su supuesto trabajo. Encontré inconsistencias.
lugares donde sus explicaciones eran vagas, donde evitaba entrar en detalles porque simplemente no los conocía. La clave estaba ahí. El día de la presentación llegó más rápido de lo que esperaba. Me mezclé entre los asistentes, manteniendo la compostura, fingiendo ser una simple espectadora más. Cuando mi hermana dorada subió al escenario, mi corazón latía con una furia contenida. Esperé pacientemente a que terminara su discurso. Su seguridad era insultante, su sonrisa radiante, como si realmente creyera que había llegado ahí por mérito propio. Entonces llegó la sesión de preguntas y respuestas. Levanté la mano, ella me vio. Por un segundo, noté la tensión en sus labios. Pero no podía ignorarme. No con tantas miradas sobre ella, tomé el micrófono y formulé la pregunta que sabía que la destruiría. En su propuesta menciona la integración del sistema X con la arquitectura Y. ¿Podría explicar en detalle cómo resolvió la incompatibilidad entre ambos? Porque, hasta donde tengo entendido, ese problema aún no ha sido solucionado en la industria. Silencio. Vi el destello de pánico en sus ojos antes de que lo disfrazara con una sonrisa vacilante. Buscó palabras, las ensayó mentalmente, pero no las encontró. Porque no existían. El murmullo entre la audiencia comenzó a crecer, su máscara empezaba a resquebrajarse, y yo, por primera vez en mi vida, supe que la tenía contra las cuerdas. El silencio en la sala se extendió más de lo que cualquier conferencista hubiera deseado. Mi hermana dorada, la infalible, la brillante, la estrella de nuestra familia, estaba en la peor situación posible, sin respuestas. Pude ver la forma en que su sonrisa se endurecía, sus ojos parpadeaban con rapidez, buscando desesperadamente una salida. Pero no había ninguna. El problema que le había planteado era real. Yo lo había enfrentado durante meses en mi investigación. Sabía que no tenía solución todavía, que la industria entera lo consideraba un reto sin resolver. Y ella, al no haber hecho el trabajo real, jamás podría improvisar una respuesta que no sonara hueca. La audiencia esperaba. Al principio, le dieron el beneficio de la duda. Después de todo, ella era la experta. Pero los segundos pasaban y su silencio se hacía más incómodo. Alguien tosió. Otro asistente murmuró algo en voz baja. Vi un par de cejas fruncidas en las primeras filas. Bueno, comenzó, su voz más tensa de lo habitual. Es un tema bastante complejo y estamos trabajando en soluciones viables. Una respuesta vaga. Ambigua. Débil, el moderador, un investigador con años de experiencia, inclinó la cabeza. ¿Podría darnos más detalles? Presionó. Vi su garganta moverse cuando tragó saliva. Bueno, en nuestro análisis preliminar, hemos encontrado que la compatibilidad puede lograrse a través de ciertos ajustes en el procesamiento de datos. Y, su voz tembló, ¿podría especificar qué tipo de ajustes? Insistió el moderador, la incomodidad en la sala era palpable. Los inversionistas se miraban entre ellos. Los académicos tomaban notas. Se estaba derrumbando en tiempo real. Y yo lo disfrutaba con una calma glacial. Cuando alguien miente con suficiente confianza, la gente cree en la mentira. Pero cuando la mentira se desmorona, el daño es irreparable. Mi hermana lo supo en cuanto vio las primeras miradas de duda. Sus respuestas se volvieron más torpes, más evasivas. Empezó a perder el control de la situación, y yo no hice nada para detenerlo, no necesitaba hacer más. La vi desmoronarse poco a poco mientras la audiencia comprendía lo que estaba ocurriendo. Para la mayoría, era un escándalo profesional. Para mí, era justicia. Finalmente, el moderador le dio una salida. Quizá podríamos retomar este tema en otro momento, dijo con tono neutral. Aunque su expresión decía otra cosa, pero el daño ya estaba hecho. La ronda de preguntas continuó, pero mi hermana ya no tenía el mismo control. Sus respuestas eran más precavidas, menos convincentes. La credibilidad que había construido con tanto esmero ahora tambaleaba. Cuando terminó la presentación, los aplausos fueron educados, pero no entusiastas. Ya no era la estrella indiscutible. Ya no era la genio incuestionable. Se bajó del escenario con el rostro tenso y la mirada buscando desesperadamente una salida. Yo simplemente sonreí. Había ganado la primera batalla, y todavía faltaba la guerra. Mi hermana dorada salió del escenario con pasos apresurados, su confianza resquebrajada, su expresión rígida como si intentara contener el pánico. Pero yo vi lo que nadie más vio, el temblor en sus manos,
La forma en que evitaba hacer contacto visual con cualquiera, se perdió entre la multitud antes de que pudiera alcanzarla, pero no me preocupé. Sabía que su tormenta apenas estaba comenzando, la sala estaba llena de murmullos. No tenía que esforzarme para escuchar lo que la gente decía. ¿Notaste cómo esquivó la pregunta?, susurró uno de los asistentes. Sí. Parecía que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, respondió otro. Eso no es normal. ¿Y si su investigación no es tan sólida como parece? La duda se había sembrado. No bastaba con un simple traspié en el escenario. En nuestro mundo, donde la credibilidad lo es todo, un solo error podía derribar una reputación cuidadosamente construida. Y yo acababa de abrir la primera grieta. Salí de la sala con la satisfacción ardiendo en mi pecho. Pero esto aún no terminaba. Mi siguiente movimiento tenía que ser más preciso, más letal. No podía permitir que ella explicara lo ocurrido como un simple lapsus. Si lograba recuperarse, si convencía a los demás de que había sido solo una confusión momentánea, todo este esfuerzo sería en vano. Tenía que asegurarme de que la verdad saliera a la luz, y para eso, tenía que exponerla. Me encerré en mi habitación del hotel y abrí mi computadora. Pasé horas recopilando cada fragmento de información que tenía, correos electrónicos, notas, borradores. Incluso conversaciones antiguas en las que le había contado sobre mi investigación, en las que ingenuamente había compartido mi entusiasmo con ella sin sospechar que me traicionaría. Cada detalle sumaba a la evidencia. Luego, escribí un documento detallado. Explicaba mi investigación original, las fechas en las que la había desarrollado y cómo su presentación en la conferencia contenía información que solo yo podía haber producido. No la acusé directamente. No era necesario. Me limité a exponer los hechos. Cuando terminé, subí todo a una plataforma académica donde los expertos en la industria podían ver mi trabajo. Luego, envié un enlace a algunos contactos estratégicos, colegas, investigadores, periodistas especializados. No pasó mucho tiempo antes de que el fuego se encendiera. Al día siguiente, la noticia estaba en todas partes. Plagio en la conferencia. Expertos cuestionan la validez del trabajo presentado por quien es la verdadera autora. No había acusaciones directas, pero los rumores eran peores que cualquier verdad. Mi hermana dorada pasó de ser la estrella de la conferencia a la sospechosa número 1. Recibió llamadas de periodistas. Su bandeja de entrada se llenó de preguntas incómodas. Los organizadores del evento pidieron explicaciones. Finalmente, su empresa tuvo que emitir un comunicado en el que intentaban calmar las aguas, en el que decían que investigarían la situación. El código para esto no pinta bien. Sabía que tarde o temprano ella vendría a buscarme, y lo hizo. Golpeó la puerta de mi habitación de hotel con furia. Cuando abrí, vi en su rostro algo que nunca había visto antes. Miedo. Fuiste tú, escupió. No lo negué. Tampoco lo confirmé. No robaste la idea lo suficientemente bien, dije simplemente. Su mandíbula se tensó. Me destruiste, susurró, con los ojos ardiendo de ira. No. Tú te destruiste sola, respondí. Nos quedamos en silencio, mirándonos como dos oponentes en un campo de batalla. Por primera vez en mi vida, yo no era la sombra, era el fuego que la consumía. El escándalo no se apagó. Al contrario, creció como un incendio incontrolable. Mi hermana dorada intentó resistir al principio, como siempre hacía, con su impecable seguridad, con respuestas medidas y una sonrisa ensayada. Pero esta vez, no fue suficiente. Los inversionistas comenzaron a retirar su apoyo. Los medios siguieron haciendo preguntas. Los organizadores de la conferencia pidieron una revisión formal de su trabajo. Y su empresa, que antes la mostraba como su gran promesa, ahora se distanciaba sutilmente de ella. Lo peor para ella no era perder su prestigio. Lo peor era que ahora, cada vez que alguien mencionaba su nombre, lo hacía acompañado de una sola palabra: fraude. Y yo lo disfruté. Por primera vez, vi cómo el mundo la trataba como realmente era, una impostora. Por primera vez, vi cómo su brillo se apagaba. Una noche, días después de que todo explotara, la encontré en el bar del hotel. Estaba sentada sola en la barra, con una copa intacta frente a ella, como si ni siquiera tuviera ganas de beberla. No se veía como la mujer que había subido al escenario días atrás con arrogancia y orgullo. Se veía pequeña. No me sorprendió que me viera y no apartara la mirada. Me estaba esperando,
Me acerqué y me senté a su lado sin pedir permiso. ¿Cómo se siente?, pregunté con voz neutra. Ella soltó una risa amarga. ¿Saber que lo he perdido todo? No es tan divertido como pensaba. Tomó su copa, la giró entre sus manos, pero no bebió. ¿Sabes? Siempre supe que me odiabas, continuó. Pero nunca pensé que serías capaz de hacer algo así. Apoyé los codos en la barra y la miré de frente. No te odio, dije con sinceridad. Solo me cansé de ser la estúpida que dejaba que me pisotearas. Ella me miró de reojo, sin decir nada. No me hiciste esto porque te cansaste, susurró. Lo hiciste porque querías verme caer, no lo negué. Nos quedamos en silencio. Había algo inquietante en verla así, sin la máscara de perfección, sin la arrogancia. Por un momento, sentí algo que no esperaba sentir. No era lástima, era vacío, porque me di cuenta de algo que no había considerado en todo este tiempo. La había destruido, pero... ¿Y ahora qué? Cuando me levanté de la barra y me dirigí a la salida, ella no intentó detenerme, no me gritó, no me atacó, no intentó justificar lo que había hecho. Solo se quedó ahí, con la mirada perdida en su copa intacta, y yo supe que había ganado, supe que, por primera vez en mi vida, tenía todo el control. La conferencia terminó con un eco de escándalo, pero para mí, marcó un nuevo comienzo. Cuando se supo que mi hermana adorada no tenía respuesta sobre su propio proyecto, la comunidad científica empezó a mirar más allá de su imagen perfecta. Y fue entonces cuando encontraron mi trabajo. Algunos de los asistentes que habían estado en su presentación comenzaron a investigar. Mi documento, aquel en el que había detallado mi investigación original, se volvió viral en los círculos adecuados. Académicos, inversionistas y expertos del sector empezaron a preguntarse cómo era posible que un proyecto tan bien fundamentado no hubiera sido reconocido antes. Y entonces, llegaron los correos. Primero, fueron mensajes de investigadores preguntando si podían citarme en sus estudios. Luego, empresarios interesados en discutir posibles aplicaciones de mi trabajo. Finalmente, una propuesta concreta. Una compañía importante quería financiar el desarrollo de mi proyecto, no el proyecto de mi hermana, el mío. Cuando leí ese correo, sentí una satisfacción indescriptible. No era solo por la oportunidad de hacer realidad mi investigación. No era solo por el reconocimiento que tanto me habían negado. Era porque, por primera vez, mi trabajo hablaba por sí solo. Por fin, mi nombre tenía peso. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones. Contratos y planificación. Me ofrecieron recursos, acceso a tecnología y un equipo de trabajo especializado. Querían que liderara el desarrollo del proyecto, que lo perfeccionara y lo llevara a su máximo potencial. Acepté sin dudarlo. Cada reunión, cada decisión que tomaba, era una reafirmación de que había hecho lo correcto. Mi hermana adorada había intentado robarme mi futuro, pero lo único que había conseguido era acelerar mi éxito. Y lo mejor de todo era que ella ya no podía detenerme. El día que firmé el contrato final, decidí darme un momento para mí. Fui a un café tranquilo y pedí un café negro, sin azúcar, como siempre me gustaba. Mientras esperaba, revisé mi teléfono y encontré un mensaje inesperado. Era de mi hermana, solo 3 palabras: ganaste. Disfrútalo, no respondí. No había nada más que decir, no sentí lástima por ella. No sentí culpa, solo sentí paz. El día de la presentación oficial de mi proyecto, me paré en el escenario frente a una sala llena de gente que ahora estaba allí para escucharme a mí. No había robos. No había sombras. Solo estaba yo, mi trabajo y la certeza de que esta vez, todo era mío. Respiré hondo, levanté la mirada y hablé con la seguridad de alguien que, por fin, había reclamado su lugar en el mundo, mi lugar.